A continuación, les vamos a presentar la segunda estrategia pedagógica del segundo laxo para segundo año en el área de castellano, componente de lenguaje. Vamos a tratar el tema de los recursos literarios. ¿Qué son recursos literarios? Se llaman recursos literarios los que utiliza el autor para embellecer y enriquecer el texto literario. Estos recursos aprovechan la función poética del lenguaje, dándole originalidad al mensaje y la comunicación se hace más intensa. Es decir, que a través del lenguaje literario a través de los recursos se embellece el lenguaje de una forma literaria. A continuación, vamos a explicar los tipos de recursos literarios. Tenemos que los recursos literarios se dividen en tres grupos. Los recursos fónicos es el primer grupo. Entre ellos tenemos la literación, que consiste en repetir un sonido o un grupo de sonidos de manera clara en un verso, en una estrofa o en una frase. Ejemplo, el ruido con que ronca la ronca tempestad. Onomatopeya. Se produce cuando la literación pretende imitar sonidos o ruidos de la realidad. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaba. Todos estos sonidos que repetimos con palabras son los que realmente producen la figura llamada onomatopeya. Los recursos gramaticales. Los recursos gramaticales son el segundo grupo. Entre ellos tenemos la anáfora y el hiperbatón. La anáfora consiste en repetir una o más palabras al principio de un verso o de una frase. Ejemplo, dime, dime el secreto de tu corazón, virgen, dime el secreto de tu cuerpo bajo la tierra. El hiperbatón consiste en alterar el orden de las palabras. Era el año de la estación florida. Correctamente, o en un lenguaje normal diríamos, era la estación florida de una época del año. El tercer grupo son los recursos semánticos. Entre ellos tenemos la hipérbole y el epíteto. La hipérbole consiste en exagerar la realidad, engrandece o empequeñece un concepto. Cuando, por ejemplo, en la expresión la cama tenía en el suelo y dormía a un lado para no gastar las sábanas, estamos exagerando la realidad. El epíteto es cuando le damos adjetivos explicativos innecesarios al lado de la palabra. Destacamos una cualidad que está implicada ya en el sustantivo. Por ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el lirio blanco, la colorada rosa. El tercer grupo corresponde a los recursos semánticos. Entre ellos tenemos la personificación y la comparación. La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. La noche llama temblando al cristal de los balcones. La comparación o el símil. En el caso del símil es una comparación, pero lleva el nexo como. En cambio, la metáfora es una comparación, pero sin nexo. Por ejemplo, tus ojos de rubí, tus labios rojos como rubíes, sería un símil. Si fuera una metáfora, sería tus labios de rubí o el rubí de tus labios. Posteriormente vamos a explicar las formas expresivas. Tenemos dos tipos de formas expresivas. Son tres, pero ya explicamos la narración. Vamos a hablar ahora en esta guía de lo que es la descripción y el diálogo. Describimos algo cuando presentamos sus características, ya sean seres, objetos o lugares, reales o imaginarios. Cuando explicamos cómo es su forma, sus partes, sus colores, es decir, que lo dibujamos con palabras. En el caso del diálogo es cuando intercambiamos información entre dos o más interlocutores que alternan el uso de la palabra. Es necesario que existan por lo menos dos interlocutores. El diálogo puede ser escrito también, se puede representar en forma escrita. Finalmente tenemos la guía de evaluación que podemos conseguirla ya por nuestra vía de internet. Muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde.